Este estudio quisiera que razonáramos antes de continuar. Me gusta llamar la atención a algo para que cada uno lo evalúe de acuerdo a su convicción. Por ejemplo, ¿cree usted que la Biblia es el manual del Creador? ¿Cree que es, como hemos predicado y enseñado por tanto tiempo, que es la voluntad de Dios? Tiene la verdad de Dios y no hay otra. Las aparentes diferencias o contradicciones que se encuentran en la Biblia las hemos ido pudiendo explicar, de que es, por ejemplo, que se quieren usar en la actualidad terminología de años atrás, ¿verdad? Y años atrás simbolizaban una cosa y ahora simbolizan otra. Y además es la astucia del enemigo, cambiarle el valor a las palabras. Pero la Biblia es la única solución que tenemos. Es el único mensaje que tenemos de Dios. Cuando la Biblia dice precisamente que la doctrina de Cristo, la doctrina del Evangelio, está fundamentada sobre los profetas y los apóstoles del Cordero, siendo Jesucristo la piedra angular, nos queda clarísimo que es todo lo que está en las Escrituras es la verdad que Dios ha querido revelarnos. No es la totalidad de la verdad, no es ni un granito de arena, como dice el canto, en el mar. ¿Por qué? Porque Dios es inescrutable su conocimiento, insondables sus pensamientos. Pero Él nos va a juzgar, y esto sí es sumamente importante que lo capten. Dios nos va a juzgar conforme a lo que está escrito aquí. Si alguno oyere una voz de un ángel o del mismo, pensando que es del mismo Dios que le está diciendo algo, si no se puede corroborar con lo que está escrito, no es de Dios. Porque si Él ya nos dijo que el fundamento está puesto y que el misterio ha sido revelado, se refiere a lo único que Él nos ha revelado en las Escrituras. Por eso es que hay muchas doctrinas falsas, por eso es que hay muchas denominaciones, porque no se respeta el escrito está, sino que se aprovechan de sueños, de visiones o de revelaciones para darle otro significado a las palabras. Estos artículos que estamos leyendo ahora, como los artículos de la Constitución del Reino, no, en ninguna parte dice la Constitución del Reino. En ninguna parte ni siquiera menciona la palabra Constitución en el sentido que la usamos hoy. Entonces, ¿me la estoy inventando yo? Bueno, si queremos verlo así, estoy inventándome el término, pues, Constitución, pero lo que estoy diciendo es la verdad. No es verdad que es la Constitución, ¿ok? Porque no tenemos un manualito que diga la Constitución. Pero son las declaraciones del mismo Dios. Entonces llámele como usted quiera. 6 puntos que Dios pone en la Biblia para establecer a un gobierno, para enmarcar el poder que se le debe dar a un gobierno. O 6 principios bíblicos para demostrar el límite del gobierno, de los gobernantes, del poder de los gobernantes. Llámele como quiera. El punto sigue siendo: tienen que ser estos 6 puntos, tienen que ser estos 6 versículos, tienen que ser estas 6 declaraciones de Dios las que marquen la esfera de autoridad que se le concede a los gobernantes. Entonces, es de suma importancia que conforme entendemos lo que el Señor, lo que el Creador le ha puesto como esfera de autoridad a los gobernantes, eso a la vez nos da a nosotros el entendimiento de hasta dónde le debemos un respeto a la esfera del gobernante. Toda autoridad, la esfera de autoridad de Dios, toda autoridad es establecida por Dios. Pero recuérdense, dice toda autoridad. La autoridad de nosotros, los padres de familia, es establecida por Dios. ¿Tenemos autoridad sobre nuestros hijos? No porque ¿verdad? Son sangre de mi sangre y esto y lo otro. No, tenemos autoridad porque Dios nos da la autoridad. Pero juntamente con la autoridad viene una responsabilidad. Dios no da autoridad donde no hay responsabilidad. Y donde no hay responsabilidad y donde no da Él autoridad, tampoco requiere responsabilidad.
Entonces aquí nos está delegando la autoridad, que nos está diciendo el límite de autoridad que le podemos dar a los gobernantes, implicando con eso, solo con eso, ya que somos nosotros los que les delegamos la autoridad, porque Dios no le delega autoridad a los gobernantes civiles, no se la delega Dios directamente. Dios estableció a la familia, que es autónoma. Dios estableció a la iglesia, que es autónoma. Y cada uno tiene su gobierno, el gobierno familiar y el gobierno eclesiástico. Y podemos subsistir tanto la familia como la iglesia, aunque no hubiera gobierno civil. Aunque fuéramos nosotros los que, al estilo del oeste, tuviéramos que andar con la pistola y defendiéndonos nosotros mismos. Pero podemos subsistir autónomamente. El gobierno civil no. El gobierno civil no tiene ninguna autoridad como gobierno civil propia. La que tiene es delegada por nosotros los ciudadanos. Tenemos que entender ese concepto. Nuestra soberanía. Miren que los comunistas, los ladrones, los falsos, tratan de cambiar la ley para darle más poder y autoridad a los gobernantes, con la intención, con el engaño de que es para servirnos mejor. Pero no lo tienen. Y si hacen una constitución que está robándonos la autoridad, es una autoridad falsa que no tenemos que respetarla. Aquí es donde entra que dice, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y cuando estamos con la ley de Dios, aunque haya una constitución que dice lo contrario, y aunque la constitución pasó por mayoría de votos de la ciudadanía, sigue siendo ilegítima. Y no tenemos que obedecerla, porque hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Ok, entonces vayamos ahora al concepto de autoridad, del poder y autoridad, porque la autoridad necesita poder. Y note cómo dice la escritura, repito otra vez el texto de Deuteronomio 17, versículo 16. Pero él no aumentará para sí caballos. Ok, ya quedó claro, confío en que cuando hablamos de caballos, está como era en el tiempo en que las carrozas de caballos eran los tanques del ejército y era lo que daba la fuerza y el poder a los ejércitos. Pero note la fraseología, aumentará. Quiere decir que hay una cantidad y el Señor está diciendo, esa es la cantidad de autoridad que se le delega al gobernante, a los gobernantes, para poder cumplir su función en la nación. Y no deben de aumentar la autoridad. No, y el aumento de... perdón, déjeme corregirme porque ahí dije mal. No, cuando digo no deben aumentar autoridad, estoy equivocado. Si una nación puede aumentar su autoridad y su autoridad y su autoridad, fabuloso. Siempre y cuando no sea para aumentársela al gobierno, sino que a la nación, a los nacionales, al pueblo. Es una autoridad para la defensa del pueblo, no para que el gobernante en sí pueda dominar al pueblo. Entonces, el artículo lo pusimos con esta fraseología. Artículo segundo. Ningún gobernante podrá concentrar poder suficiente, el gobernante, para dominar al pueblo. Y viene basado en el texto que ahora les estoy leyendo. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Y esto lo voy a seguir aclarando porque es fabuloso que lleguemos a este entendimiento. ¿Qué significa esto? Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, el de Egipto. Vaya, dicho eso, ahora venimos y vemos que entonces el gobierno tiene autoridad y esa autoridad necesita poder para poder cumplirse. ¿Qué es poder? El poder es la capacidad de producir una acción, incluso mediante la fuerza. El poder sencillamente es de que o lo hace, porque se tiene poder sobre aquello que se está ejercitando. Es como, ¿qué?
la fuerza, ¿verdad? Alguien que no quiere que hagan esto, entonces lo agarran y a la fuerza lo hacen que entre o que salga o lo que sea. Entonces el poder es la capacidad de producir la acción aún a la pura fuerza, sin autoridad. Por el contrario, autoridad es el derecho legítimo de tener poder para ejercer una función. Es un poder limitado a la función. Está dentro de su esfera de autoridad. Los padres tenemos autoridad sobre nuestros hijos mientras son menores de edad y les prohibimos lo que consideramos que no es bueno para ellos y les ordenamos que se apliquen en lo que sabemos que es bueno para ellos. Desde luego, no estamos abusando de sus derechos inalienables, porque no importa que sean niños, tienen los mismos derechos que todos: vida, libertad y propiedad. No estamos abusando sus derechos, los estamos protegiendo. Y por eso les decimos, no te conviene esa compañía, no te conviene andar con esa gente, o no te conviene hacer esto y lo otro. Y por el otro lado, sí tienes que aprender a hacer esto y esto. Porque tenemos que gobernarlos para que se desarrollen justa y sanamente. Porque si estamos edificando justicia en nuestros hijos, es lo que manda el Creador. Dice, instruye al niño en su camino. ¿Y cuál es el camino? Se lo dijo Abraham. El camino de Jehová es hacer justicia y juicio. Eso es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos. Ahora, tenemos también la fuerza física, que no quiere, que está enfermo y hay que ponerle una inyección. No quiere, lo agarramos a la fuerza y que le pongan la inyección. Me explico. Pero estamos siempre usando el poder dentro del ámbito de nuestra autoridad. Ahora, si por el otro lado somos unos padres irresponsables, con vicios, cigarros, bebidas y todo lo demás, y están ahí y quieren que los hijos, porque son los hijos, los atiendan y hasta que estén yendo a comprarle licor y todo lo demás, llega un momento en que se están excediendo de la autoridad, del poder de la autoridad. Y que si no le hacen caso o se hacen bulla cuando él está roncando, entonces los van a somatar. ¿Ve? Eso ya es que se está saliendo de su esfera de autoridad. Ahí sí está violando los derechos inalienables de sus hijos. Y entonces el gobierno civil sí puede intervenir. De lo contrario, el gobierno civil no tiene nada que ver con la familia. Lo mismo con la iglesia. La iglesia, los gobernantes son los ancianos, tal como está establecido en la Biblia. Son los ancianos que fueron establecidos por los apóstoles, los únicos 12 apóstoles que establecían las iglesias y cuya enseñanza es el fundamento de la iglesia. Apóstoles hoy en día sí hay, pero no como los 12 que tenían la autoridad. Los apóstoles de hoy en día, al igual que los maestros hoy en día, al igual que los pastores, evangelistas y profetas hoy en día, son 5 dones iguales, con el mismo llamado, con la misma autoridad, que están para equipar a los santos, pero no son autoridad como los apóstoles y los profetas de antaño. Tienen que ser miembros de alguna congregación en la cual también están sujetos al consejo de ancianos. Porque a los que Dios le dio autoridad en la iglesia local es al consejo de ancianos. Ok, entonces, conforme va la función, también va el poder. Eso es lo que queremos dejar claro. Ok, entonces, noten aquí, en primer lugar, dice que un gobernante puede llegar a poseer poder sin tener autoridad. Eso es lo que tenemos en nuestro gobierno. En Guatemala, los gobernantes actuales, en su mayoría, tienen poder, pero no tienen autoridad. Es usurpada esa autoridad. Si estuviera la constitución del reino operando, ninguno de ellos estaría en poder. ¿Por qué? Porque como veremos más adelante, a quién se le delega el poder y bajo quién. Ahorita solo estoy haciendo la diferencia de las dos palabras, aunque es conocida así en lo general. Yo estoy tratando de despertar nuestro entendimiento a lo práctico en la ciudadanía. Entonces, un gobernante puede llegar a poseer poder sin tener autoridad legítima. Esa es la forma de imposición más común del comunismo y de la maldad, a la fuerza.
contra la voluntad de las personas que están siendo oprimidas por ese poder. Eso es lo que el manual del creador presenta como tener muchos caballos. No puede aumentar muchos, no aumentará caballos para así. Ok, y la otra forma, ahora bien, pero también puede haber alguien que tenga autoridad legítima. Pensemos por un momento en que las elecciones son legales y esta persona legítimamente gana las elecciones, tiene autoridad legítima. Pero también el poder que tiene es solo el delegado a esa autoridad. Si se excede de esa autoridad legítima, es la misma cosa de salirse de la esfera de autoridad y entonces está aumentando caballos para sí. Y déjeme decirle, esta es la autoridad más peligrosa, este es el poder, más peligroso. Cuando quien tiene autoridad legítima se sale de su esfera de autoridad y empieza a hacer otras cosas que no son las funciones de su puesto en el gobierno, aunque las funciones parezcan que es para hacer un bien. Aunque las funciones parezcan que es para ayudar a la humanidad y aunque la gente aplauda en su mayoría, lo que están haciendo, están desobediendo el manual del Creador. Consecuentemente, el poder que están usando no está siendo aprobado por Dios. Y van a sufrir las consecuencias y la nación, los ciudadanos, debemos estar claros cuáles son las funciones del gobierno civil para que cuando estén haciendo algo, aunque sea muy lindo, si no es la función del gobierno civil es excederse, es tener más caballos. Y esta es la principal forma, la mayor forma de engañar a las naciones. Comienza resolviendo problemas, ¿verdad? Ciertamente, como sí es claro y específico también en la Biblia, cuando hay una calamidad nacional, el gobierno, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, cuando Elías oró y hubo sequía porque no llovió, porque Dios le dijo que no llovería hasta que él orara otra vez. ¿Quiénes eran los que andaban buscando agua por todos lados? Los soldados del rey. Y no solo para mantener al rey, sino que para la nación. Cuando hubo un castigo de Dios sobre Israel porque David había hecho un censo y todo lo demás, ¿quién era el que estaba apelando e intercediendo por la nación? Porque la nación estaba sufriendo. El que tomó la decisión de salirse de su esfera de autoridad fue un buen rey, David. Pero se le metió por un ratito, el enemigo lo tentó a que, wow, David, cómo están las cosas, cómo está creciendo el pueblo y cómo está el ejército. Y seguramente que ya somos mayoría de cristianos, voy a usar esa fraseología, ya somos mayoría de cristianos y esto y lo otro. Y mandó a hacer un censo. Y se lo advirtió, y el que se lo advirtió fue su general, que resultó ser malo el general a lo largo de la historia, pero el mismo malo le está diciendo, esto no está bueno. Y David, varón conforme al corazón de Dios, se excedió en su poder y le dijo, pero yo soy el rey, y ven, ahí está un exceso de poder. Aunque era una autoridad legítima, se excedió en el poder. A eso es a lo que estoy tratando de llegar. Por eso es que, por ejemplo, Canadá me cuentan que en cuanto a la ayuda social y todo lo demás son tremendos y esto y lo otro. Pero es un país socialista. ¿Cómo es posible que están haciendo bien y son socialistas? ¿Se da cuenta? Porque están usando un poder fuera del límite de su autoridad. ¿Ganaron las elecciones honestamente? Sí. ¿Son legítimas su autoridad? Sí. Pero se está excediendo del límite de su autoridad usando poder, haciéndolo a la fuerza. La autoridad entonces es reconocida porque se fundamenta en la justicia. No hace acepción de personas, ayuda al que tiene que ayudar, castiga al que tiene que castigar. En otras palabras, respeta la ley de Dios y trata a todos
por igual, sin excepción de personas, porque es en lo único en lo que Dios no hace excepción de personas, en la justicia. Hace excepción de personas en la misericordia. Tendré misericordia del que tendré misericordia. Y seré bondadoso para con quien seré bondadoso. Eso es su voluntad. Eso puede hacerlo y no hacerlo. Pero en cuanto a justicia, no hay acepción de personas. Trata a todos por igual, sin importar si son hermanos o si son extranjeros. Ok, entonces la autoridad es reconocida porque se fundamenta en la justicia de Dios. La ley humana es justicia, pero son leyes humanas. Si no están fundamentadas en la ley de Dios, si contradicen una ley de Dios, no son justas. No es justicia, es poder sin autoridad. El mérito entonces está también, la autoridad también tiene mérito y tiene la fidelidad a quienes le están delegando la autoridad. Óigame, los gobernantes deben ser fieles al pueblo que les está delegando autoridad. No están para enseñorearse del pueblo. No tienen permiso para enseñorearse del pueblo. Y el pueblo debe saberlo. Y cuando alguien, porque tiene autoridad, porque es policía, porque es de la policía, porque es de la militar, por lo tanto tiene autoridad y quiere hacer algo que no le compete a la policía ni a lo militar, o ejercer una autoridad sobre uno porque sencillamente uno es civil y ellos son policías o militares. No. No, la policía, el poder de la policía, el poder de los militares no está para ordenar a los ciudadanos, está para respetar la ley, la justicia y la ley. Si un ciudadano viola la justicia o la ley, entonces sí tiene autoridad la policía y la militar para castigar y hacer volver al ciudadano a los límites de la ley, del orden, de la justicia. El poder no se impone entonces por cumplir una función, sino se impone mediante la amenaza, la fuerza, la dependencia. La gente depende del gobierno. El pueblo no debe depender del gobierno. Eso fue lo que pasó en Egipto. El pueblo tuvo que depender del gobierno y el gobierno se enseñoreó de ellos y ellos llegaron a ser esclavos y el gobernante llegó a ser el dueño. Así que cuando el gobierno, los gobernantes hacen algo productivo para el pueblo, no es de wow, gracias, sé cómo son de buenos. No, es su responsabilidad. Es su responsabilidad. Gracias a Dios, si son honestos y la cumplen, nos gozamos por eso y apreciamos lo que están haciendo. Pero no es de que ellos son buenos porque nos dan. No, el gobierno no puede darnos nada, no tiene nada. Todo es nuestro. Y lo único que hacen es que le quitan a unos para darle a otros. Y eso es injusto. No es, y la gente que acepta que le estén dando a sabiendas de que le están robando a otros, no son justos tampoco. No son ciudadanos, no son hermanos, son extranjeros aprovechándose de los hermanos. Aquí es donde tengo que aclarar que yo lo pongo en mis notas, el gobierno no es dueño de la fuerza. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Y por qué debemos de saberlo para cuidar de que eso se respete? Quien preside temporalmente el gobierno puede tratar al pueblo como instrumentos personales, al poder, puede usar el poder como instrumento personal para sus partidarios o sus ideologías o su bienestar propio. Pero ese poder no le pertenece al gobierno, no le pertenece a los gobernantes. Las Fuerzas Armadas, por ejemplo, no debe obedecer al gobierno totalmente. Las Fuerzas Armadas deben de estar un grupo pequeño a la disposición del mandatario precisamente para mantener el orden en la nación. Pero nunca para tener el poder de controlar a la nación como lo hacen los comunistas, como está Cuba, Nicaragua, Venezuela, todo eso ha sido con el gobierno usando el poder militar. Si el gobierno no tuviera el poder militar, no puede hacer absolutamente nada. Especialmente con personas tan
como las que tenemos hoy en día, ¿verdad? Incapaces, irrespetuosos y cobardes. Por sí solos no pueden hacer nada. Si el ejército no estuviera detrás. Y ahí es donde también tenemos los ciudadanos que pensar. ¿Qué clase de personas también deben de ser los militares? Porque comienzan con unas declaraciones muy lindas que son llamados a defender a la patria, aunque sea aún hasta exponer su sangre y todo lo demás en el compromiso de la milicia hacia la nación. Pero cuando entran personas que no valen nada, ¿por qué no valen nada? Son generales, sí, pero el que tiene precio no vale nada. Cuando entran personas de esa categoría a los ejércitos y son comprados por los gobernantes comunistas asquerosos de turno, entonces los generales y los militares que están en esa condición no valen nada y son una deshonra a la institución. Entonces, el poder no debe de estar para los gobernantes. De ahí que las Fuerzas Armadas no deben utilizarse para sostener a un gobernante contra la voluntad legítima del pueblo. No deben usarse para intimidar a los opositores de los gobernantes o alterar procesos electorales o proteger actos de corrupción de narcotraficantes, proteger a los actos de corrupción, reprimir a la crítica legítima, ocupar funciones civiles de manera permanente, administrar intereses económicos propios, imponer una ideología, sustituir a las instituciones de justicia. La milicia no está para eso. Cuando se dejan usar por los gobernantes y empiezan a hacer todo esto, qué tristeza. Ya no son soldados, ya no son el ejército del cual una nación se puede sentir orgullosa por su defensa, por su gallardía. Se convierten en, matones a precio, criminales a precio. De igual manera, la policía no debe convertirse en un ejército de ocupación contra los ciudadanos. De ahí que en la Constitución, y escuchen esto, porque ahorita, como se dan cuenta, están tratando los malos de hacerle enmiendas a la Constitución. Para comenzar, vuelvo a repetir, y lo repetiré muchas veces más hasta que haga clic. La ciudadanía es la única que como ciudadanía es soberana. La soberanía radica en el pueblo. Y la Constitución erróneamente y quizá a propósito, maliciosamente, pusieron la soberanía radica en el pueblo, quien la delega. La soberanía no se delega. Nunca dejamos de ser los soberanos. Y los gobernantes, mientras están en el gobierno, no son soberanos. Son personas en autoridad que les delegamos. Pero no soberanía. Seguimos siendo los soberanos. Por eso es que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Porque todos piensan en el gobierno arriba y todos nosotros abajo del gobierno porque ellos son la autoridad suprema. No. Ellos son la autoridad suprema en un ámbito que nosotros les delegamos, en una esfera que nosotros les delegamos autoridad. Y no están arriba, están abajo. Arriba estamos los ciudadanos que componemos la familia y la iglesia y les delegamos un poco de autoridad a los gobernantes. Entonces el poder no le compete al gobierno a llegar a ser igual, mucho menos mayor que la autoridad de los ciudadanos. Por eso es importante que volvamos a entrenar a nuestros jóvenes y que todos tengan que participar en entrenamiento militar. El gobierno de la nación tenemos que ser todos los ciudadanos. Todos los hombres, si hubiera, a Dios gracias, eso ya no se da, pero si hubiera una invasión extranjera, no es solo el ejército, todos los ciudadanos debemos componer el ejército y defendernos. Así era antaño. Y especialmente en los conceptos de la Biblia, todos los israelitas, todos los ciudadanos tenían su espada, tenían sus armas, además de sus asadones y sus elementos de trabajo.
Y cuando era una guerra tremenda, todos los que tenían armas tenían que entrar a defender. Bien, entonces el poder no debe nunca ser mayor el de los gobernantes que el de los ciudadanos. Y para eso, los medios de defensa que tenemos que tomar los ciudadanos es que debemos delimitar la autoridad que se le da al gobierno civil y el poder que necesita para ejercer esa autoridad. Lo pongo de esta manera en mis notas cuando estoy estudiando de esto y digo, por ejemplo, la defensa del pueblo, la autoridad que le damos a los gobernantes es para que llenen estos requisitos. Esto no están explícitamente en la Biblia, son deducidos por mi estudio, y puede que alguno diga eso no, y tendrá razón. Yo no estoy reclamando que esto es lo que está escrito en el manual. No. Lo que le voy a decir ahorita son las palabras de un ciudadano pensante con raciocinio que entiende que el manual del Creador dice que le limita la autoridad a los gobiernos. ¿Para qué? Para la protección jurídica efectiva, que se haga justicia justa, legítima, a todos por igual, y para proteger a las instituciones independientes, porque no debe de haber sumisión entre ninguno de los tres ámbitos de gobierno, el jurídico, ¿cómo se llama? Jurídico, el de los gobernantes en el Congreso, el legislativo y el judicial. No debe de haber sumisión. Los tres están al mismo nivel de autoridad, solo que con funciones específicas para que se sirvan de balance y de freno. Cuando unos corruptos gobernantes compran a los del otro, ahí ya no hay justicia. Ahí ya no hay gobierno legítimo. Ahí hay un ataque. Ya se deben de considerar terroristas, porque están atacando el fundamento de la nación y la seguridad de la nación. Entonces, para que proteger la libertad de expresión, y aquí hago un paréntesis, libertad de expresión no es permiso de difamación de carácter. Sí, también tiene que haber juicio y justicia contra los medios de comunicación que destruyen la credibilidad de una persona, el carácter de una persona. Dice, y se supone que fulano lo encontraron con fulanita, o que dicen que se encontraron un montón de dinero. En otras palabras, no dicen así es, sino que dicen de fuentes confiables hemos oído. Si no se puede probar la acusación que están haciendo, no es noticia, es difamación de carácter. Y a eso se les debe de castigar grandemente, porque de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Entonces, esas cosas son las que el gobierno sí tiene que filtrar y proteger, ¿verdad? El carácter de las personas. La libertad de expresión, la libertad de asociación, que la capacidad de fiscalización también tiene que ser limitada. El gobierno no tiene que estar fiscalizándonos en todo. Nosotros somos los que aceptamos pagar impuestos suficientes para la función que deben desarrollar los gobernantes, pero no para que se metan a hacer chinche, quinquilete y todas las demás barbaridades que hacen cuando se salen del diseño del manual. Pero si están limitados por la Constitución del Reino, entonces una de las cláusulas de la Constitución es cómo quitarlos inmediatamente si se salen del límite de autoridad delegada que se les ha presentado. Mecanismos legítimos de resistencia frente a órdenes injustas, posibilidad de remover a quienes traicionan su función. Y esto se da con la descentralización del poder. Ninguna persona debe controlar por sí sola la elaboración de las leyes. Por eso es que en el Congreso tienen que ser varios, y en realidad las dos cámaras debieran de funcionar, la de los diputados y la de los en la Cámara de los otros, de los senadores. Ninguno debe de tener control en la ejecución de las leyes, en totalidad me refiero. En fin, yo tengo aquí una lista grande
de propuestas para que vayamos educándonos en el poder ciudadano, no con cánticos de esas maras que simplemente son compradas. Ellos son caballos de Troya, todos esos que se salen levantando el pueblo unido jamás será vencido y todo eso, y bloquean las calles y todo, son caballos de Troya, son personas que los hacen pasarse como que están defendiendo nuestros derechos cuando en realidad los están violando. Y esas son las cosas que tenemos que entender como ciudadanos para ya no aceptar esas barbaridades. Pero para ello tiene que ser no como una guerra civil. No tenemos que llegar a eso. Si primeramente, insisto, nos volvemos a Dios, los que creemos en Dios, y nos arrepentimos de haber sido ciudadanos negligentes, y si nos arrepentimos de haber sido cristianos religiosos engañados, que por la levadura de los fariseos, que metieron la levadura en la masa, y en lugar de dejar que seamos lo que la Biblia dice que somos, eclesía, los llamados fuera para gobernar, y metieron toda la levadura. No, nosotros no nos metemos en este mundo malo. Óigame, de Jehová es la tierra y su plenitud. ¿Cree usted que Jehová sea un mal mayordomo de su creación? ¿Cree usted que Jehová sea un creador que abandona su creación? Bueno, entonces, ¿por qué estamos teniendo todo lo que estamos teniendo? Por la sencilla razón de que Jehová es fiel, aunque nosotros seamos infieles. Y como nos delegó a nosotros la autoridad, está esperando que nosotros actuemos. Nos deja sus instrucciones, pero no usa el poder para obligarnos. Nos da la autoridad y nos da el poder para usarlo cuando nosotros aceptemos representar su autoridad. No nos da poder si nosotros no estamos siendo mayordomos legítimos de su autoridad, si estamos enseñando otras cosas que van contrarias a su palabra. Y quiero concluir esta parte del poder con la educación. Cuando Dios dice ni los hará hacer volver a Egipto, está poniéndonos que no debemos de dejar que el gobierno sea el que le dé de comer a nuestros hijos, que el gobierno sea el que entrene a nuestros hijos. El gobierno no debe de meter nada en la mano con la educación de los hijos. La educación nos corresponde a los padres. Ah, sí, pero trabajamos y no. Lo acepto. Déjeme ponérselo de esta manera. Por el desorden en el que estamos, no vamos a salir del desorden al ideal de una por siempre. Pero lo primero que tenemos que hacer es aceptar que estamos en desorden. Todavía no sabemos cómo llegar al ideal, pero tenemos que aceptar el desorden. Clamar a Dios por su misericordia, y que nuestro deseo es volver a las sendas antiguas, como nos exhorta en las Escrituras. Pero entonces, mientras estamos en esta condición y estamos queriendo caminar hacia adelante, tenemos que seguir usando la estructura del gobierno. Tenemos que seguir usando las escuelas públicas, tenemos que seguir usando los sistemas, los medios, los instrumentos. Pero ¿qué se enseña en ellos? Ya no se le debe permitir al gobierno que lo decida. Tiene que ser una asociación de pensantes, padres de familia pensantes, miembros de iglesias cristianas pensantes, en buscar lo que es instruir al niño en su carrera, para que cuando sea grande no se aparte de ella. Y entonces es como que dijéramos, vamos a dejar los mismos restaurantes, pero va a haber cambio de mayordomía, cambio de dueños, y se va a empezar a servir comida sana, y se va a empezar a enseñar verdad. Hay que quitarle a los gobernantes el permiso, que si no tienen permiso, el poder que están a la fuerza metiendo enseñanzas que no queremos. Y aunque se brinquen un montón de que sus derechos y que esto y que lo otro, esas son bestias que no tienen raciocinio.
Y la Biblia les llama mentes reprobadas. Y si Dios las reprueba, ¿cómo los vamos a probar nosotros? Pero el poder mayor está aquí. Por eso es que es importante que nos demos cuenta que el presidente, como lo que hemos estado teniendo, son títeres, muñecos comprados que hacen la voluntad de otros. Y los principales que debemos de controlar son los diputados, porque ellos son los que hacen las leyes. Ellos son los que los sobornan y nos llenan de leyes basura. Pero si empezamos a tener una constitución que levanta el carácter, que levanta el estándar del diputado, de los representantes de la ley, de los que hacen, los que legislan, entonces podemos poner que siguen funcionando los restaurantes de educación, pero bajo nueva administración y nuevo menú, el cual lo escogemos los padres, no lo escogen los gobernantes. Y de esa manera, lo que primero tenemos que hacer es la educación, pero la educación de la verdad. Y óigame, si el manual del Creador es la verdad absoluta, ¿cómo va a considerarse, uy no, ya están metiendo la religión en la escuela? No, bueno, es cierto. Hay muchos que lo que meten es su denominación, meten sus ideologías. Eso también está malo. Lo que tenemos que enseñar es la palabra de Dios tal y como es, sin ninguna denominación, sin ninguna preferencia, sino que justicia y derecho, que es el camino de Dios. Pero que se tiene que enseñar, se tiene que enseñar. Porque es lo que el Señor dice, id y haced discípulos a las naciones. Entonces, ¿dónde es donde más discípulos de la nación hay? En la escuela. Pero ahorita los están discipulando otros. Los están discipulando los enemigos de la justicia y la verdad. Ok, paremos ahí por si hay alguna pregunta o algún comentario. Bueno, te respondo de una vez. Lo que se hace es precisamente lo que Dios decía, lo que Jesús le decía a las personas, ¿verdad?, a las que Él les ministraba, ¿verdad? Por ejemplo, el endemoniado gadareno, ¿verdad? El endemoniado gadareno vino y dijo, ¿verdad?, cuando ya lo cenó, Señor, yo quiero seguirte a donde quiera que tú vayas, ¿verdad? Había un corazón agradecido, había una disposición de servirle, pero Jesús le dijo, no, regrésate a tu familia y a los tuyos y cuéntale lo que Dios ha hecho contigo. ¿Ves? Dios nos llama a ser testigos. ¿Y qué es un testigo? El que cuenta de lo que ha visto y de lo que ha oído, ¿verdad? Simplemente está dando testimonio. No está garroteando a nadie que tiene que hacer lo mismo, los mismos pasos. Pero sí que hay un Dios que puede cambiar las vidas, ¿verdad? Lo que uno ha experimentado. Hay un Dios que cuando yo reconocí mi necesidad, cuando yo me di cuenta que estaba mal y que por mí solo no podía salir adelante, y me plantearon que había un Dios que me conocía, y que aunque yo no lo conocía a Él, que él tenía interés en transformarme a mí. Y cuando yo creí eso, entonces caminé. Entonces, lo que tienes que hacer, lo que todos tenemos que hacer, es sencillamente ser testigos. Pero ahora, recuerda lo que estoy diciendo, las últimas palabras que dije, haced discípulos a las naciones. Ahí está dándonos ya la claridad que por la razón que no tenemos ciudadanos, es porque no les hemos testificado de la ciudadanía del reino. No les hemos testificado que debemos de pensar, este planeta es el planeta de Dios, de Jehová es la tierra y su plenitud. No lo debemos de estar ensuciando con basura y todo lo demás. Que nuestro Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y dejarles saber, miren, no es justo que los llamados gobernantes les estén imponiendo cargas a los que tienen dinero para poder ayudarnos a nosotros y mantenernos pobres y necesitados. Porque si nos mantienen pobres y necesitados, nosotros estamos sujetos a lo que ellos quieran. Y empezar a hablarles de lo que es la vida real. Una vez que hemos hablado, porque esos son otros los temas más adelante, una vez que hemos sido atalayas y hemos hablado la verdad, si ellos no la quieren recibir es problema de ellos, su sangre será sobre ellos. Pero si no compartimos estas verdades que estamos viendo y le advertimos al pueblo de lo que pasa si no cambiamos los gobernantes corruptos que tenemos, entonces a nosotros se nos demandaría que hemos sido faltos.
No tenemos que ser predicadores, no tenemos que ser eruditos, sencillamente como el ciego. Yo solamente sé que era ciego y ahora veo. ¿Cómo se las arregló? Si es pecador o no, yo no lo sé. Si es profeta o no, yo no lo sé, yo solo sé. Y doy testimonio de lo que yo era. Yo era ciego y ahora veo. ¿Ok? ¿Qué cambios concretos tendría que hacer la iglesia para dejar de ser únicamente espectadora y asumir responsablemente su papel como ciudadanía? Es que el único, fíjate que eso es lo triste hasta cierto punto de estas circunstancias. La iglesia no tiene que hacer en los cristianos, la iglesia no tiene que hacer ningún cambio. Simplemente volver al mensaje de la Biblia. El mensaje de la Biblia es un evangelio del reino. La salvación es tan solo el principio. Si recibes, si naces de nuevo, puedes ver. Si naces de nuevo, puedes entrar. ¿A qué? Al reino. Entonces, el nuevo nacimiento no es una meta, como la iglesia lo tiene ahorita. Gloria a Dios, otro que recibió a Cristo. Gloria a Dios, otro que recibió a Cristo. Ok, es como quien dice, gloria a Dios, nació otro bebé. Gloria a Dios, nació otro bebé. Pero si se quedan bebés, son carga más que ayuda, por así decirlo. Entonces, ¿qué debe hacer la iglesia? No tiene que cambiar nada, solo tiene que volver al evangelio y decirle a la gente, necesitamos ser responsables como hijos, como hermanos, como padres, como empleados, como jefes, como ciudadanos. Tenemos que conocer las leyes del reino para buscar personas que cumplan y respeten las leyes del reino. ¿Y qué debemos de hacer en las iglesias? Empezar a enseñar ciudadanía. Porque fíjate, en la misma Biblia le dice los profetas, ¿verdad? Dios a través de los profetas le dicen a quiénes, a los esclavos, a la tierra que se los lleven, oren por la paz de esa tierra. Se los están llevando de esclavos, se los están llevando a la fuerza. Pero Dios les dice, oren por la paz de esa tierra, porque en su paz ustedes tendrán paz. Entonces, si estamos mal en Guatemala y todo, busquemos la paz de Guatemala. No estemos esperando a un Robin Hood, no estemos esperando a alguien que venga a hacerlo por nosotros. Busquemos la paz de Guatemala. ¿Cómo? En primer lugar, me convierto en un cristiano, en un discípulo, en un ciudadano responsable. Yo no, como yo he dicho por años, y alguien me lo recordó, porque lo dije muchos años atrás, que cuando voy por un lado y voy comiendo un dulce o un chicle y agarro el papel y no miro un basurero, me lo meto a la bolsa. Y me dice alguien, pero hay un montón de papeles que están ahí tirados, ya eso todo lo tiran. Yo le digo, no, porque de todos esos papeles que hay ahí, ni uno es mío. Y eso es lo que voy a dar cuenta a Dios. Había basurero, sí, pero no había ninguna basura mía ahí. Porque yo me guardo el papel hasta que encuentre un basurero y lo he hecho. ¿Ven? Entonces, comenzar por nosotros a ser ciudadanos, porque se predica más con el ejemplo que con la palabra. Eduquémonos, el evangelio no es para salvar almas. ¿Que no se salvan las almas? Sí, sí, pero note lo que dice Hechos. Una vez más, volvamos al escrito está. Y leemos que dice, y fue Felipe a Samaria y les anunciaba el evangelio del reino y el nombre de Jesucristo. Y la gente fue bautizada. ¿Nacieron de nuevo? Definitivamente. ¿Le predicó Felipe que nacieran de nuevo? No. ¿Les dijo ellos tienen que ser salvos? No. Les predicó el evangelio del reino. Hay un rey justo y él quiere que su ley, que es la única ley justa, la ley que protege a la ciudadanía, la ley que vela por los ciudadanos y les enseña lo que es la verdad, es la del rey Jesús. Y todos los que quieren un buen gobierno van a decir, yo quiero ese rey. Pero vamos a hablar de las leyes de ciudadanía. Y eso es lo que tenemos que hacer. Empezar a enseñar en nuestras congregaciones los derechos y las responsabilidades de la ciudadanía del reino de Dios.